Es la pluralidad. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la religión y seguramente usted los ha visto o han tocado a su puerta algún domingo o quizás entre semana. Nos referimos a los testigos de Jehová, una religión que va en crecimiento. La más lejana y pequeña comunidad predican la palabra de Dios en muchas lenguas e idiomas. Son los testigos de Jehová, que cuentan con 103.276 congregaciones o salones del reino donde predican su fe. Predicamos las buenas nuevas del reino de Dios. Estas buenas nuevas del reino de Dios se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia, y esto ayuda a que las personas adquieran un conocimiento exacto de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová iniciaron en Estados Unidos. En México la presencia de esta organización comenzó en 1917. Y a partir de 1930 se solicita ante la Secretaría de Gobernación permiso para tener registro. Fue en la década de los 90 cuando Gobernación lo reconoce como religión bajo el nombre de Testigos de Jehová. Organización que en México va creciendo. Las personas nos conocen por medio de la predicación de las buenas nuevas que llevamos de casa en casa. Nuestra revista La Atalaya y la revista Despertar dan prueba de los muchos temas espirituales y también de carácter secular que aportamos a favor de la comunidad. Cada mes solo de la revista La Atalaya se publican en promedio 39 millones de ejemplares que se distribuyen en 236 países y en 180 idiomas. Los testigos de Jehová se han distinguido de otras religiones por realizar actos de fe controvertidos para muchos, como no aceptar transfusiones sanguíneas a pesar de poner en riesgo su vida. Que Dios dice: absténganse de sangre. Entonces es la postura espiritual que mantenemos. Para los miembros de esta religión, la muerte es solo el fin de la existencia. La Biblia menciona en Eclesiastés que así como muere una persona, muere pues un animal cualquiera. A los símbolos patrios no le rinden honores, solo los respetan. El mandamiento indica que solamente tenemos que adorar al Dios del cielo. Entonces nosotros consideramos un acto de idolatría, personalmente, el darle honor a la bandera. La Navidad no la celebran. El tratar y el saludar a Familias completas como los López Esponda acuden a las reuniones donde oran y leen la Biblia. Yo he encontrado aquí dentro de la organización amigos verdaderos, he encontrado una paz espiritual, una conciencia limpia. Con su redil. Bueno, juego, pero cosas apropiadas que las acepte Jehová Dios. Los violentos, pues, no son muy aptos para los niños. En México suman ya 670,000 miembros de esta organización que está presente en 236 países. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Ahí tienen la situación de los testigos de Jehová. Quiero decirle que aseguran ellos que sobreviven de las donaciones voluntarias que aportan sus miembros. Los veo el próximo martes. Por lo pronto hay más noticias aquí en Día con Día. Muy buenas noches. Es la pluralidad. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la religión y seguramente usted los ha visto o han tocado a su puerta algún domingo o quizás entre semana. Nos referimos a los testigos de Jehová, una religión que va en crecimiento. Tienen presente en casi todo el mundo. Llegan hasta la más lejana y pequeña comunidad. Ayuda a que las personas adquieran un conocimiento exacto de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová iniciaron en Estados Unidos. En México la presencia de esta organización comenzó en 1917. Y a partir de 1930 se solicita ante la Secretaría de Gobernación permiso para tener registro.
Fue en la década de los 90 cuando Gobernación lo reconoce como religión bajo el nombre de Testigos de Jehová, organización que en México va creciendo. Predican la palabra de Dios en muchas lenguas e idiomas. Son los Testigos de Jehová, que cuentan con 103.276 congregaciones o salones del reino donde predican su fe. Predicamos las buenas nuevas del reino de Dios. Estas buenas nuevas del reino de Dios se encuentran en la palabra de Dios, en la Biblia, y esto sanguíneas, a pesar de poner en riesgo su vida. Que Dios dice, absténganse de sangre. Entonces es la postura espiritual que mantenemos. Para los miembros de esta religión, la muerte es solo el fin de la existencia. La Biblia menciona en Eclesiastés que así como muere una persona, muere pues un animal cualquiera. A los símbolos patrios no le rinden honores, solo los respetan. El mandamiento indica que solamente tenemos que adorar al Dios del cielo. Entonces nosotros consideramos un acto de idolatría. Personalmente, las personas nos conocen por medio de la predicación de las buenas nuevas que llevamos de casa en casa. Nuestra revista La Atalaya y la revista Despertar dan prueba de los muchos temas espirituales y también de carácter secular que aportamos a favor de la comunidad. Cada mes solo de la revista La Atalaya se publican en promedio 39 millones de ejemplares que se distribuyen en 236 países y en 180 idiomas. Los Testigos de Jehová se han distinguido de otras religiones por realizar actos de fe controvertidos para muchos, como no aceptar transfusiones